Imagina que te despiertas una mañana y, sin darte cuenta, lo primero que haces es repetir mentalmente los mismos pensamientos de ayer. No porque los hayas elegido, sino porque tu cerebro, que ha estado haciendo lo mismo durante años, simplemente ejecuta su programa. Antes de que siquiera pongas un pie en el suelo, ya estás atrapado en una corriente automática de ideas que parecen tuyas, pero que en realidad son solo repeticiones del pasado. Y aquí está el problema, esos pensamientos no son inofensivos. Son como comandos que le das a tu cerebro y a tu cuerpo, y ellos, obedientes, los siguen al pie de la letra. Si comienzas el día diciéndote a ti mismo que estás cansado, que la vida es complicada, que las cosas nunca cambian, entonces, adivina qué. Estás creando químicamente esa misma realidad dentro de ti. No es solo un pensamiento pasajero, es una señal que activa una cascada de reacciones bioquímicas que refuerzan exactamente lo que acabas de pensar. El cortisol sube, la adrenalina empieza a circular y tu cuerpo se ajusta para alinearse con la historia que te estás contando. Y esto es lo más inquietante, el 90% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que tuviste ayer. Sí, tu cerebro es un repetidor automático de experiencias pasadas, de emociones que ya has sentido 1000 veces, de historias que crees reales solo porque las has contado una y otra vez. Y si cada pensamiento genera una emoción, y cada emoción fortalece una vía neuronal en tu cerebro, entonces lo que estás haciendo es mantener una y otra vez la misma estructura mental y química que ha definido tu vida hasta ahora. Aquí es donde entra la ciencia fascinante detrás de todo esto. Cuando piensas en algo, tu cerebro responde como si eso estuviera ocurriendo en la realidad. No distingue entre lo que imaginas y lo que realmente sucede. Si piensas en una discusión que tuviste hace 5 años y te alteras, tu cuerpo no dice, esto es un recuerdo, no pasa nada. No. Tu cuerpo empieza a liberar hormonas del estrés, a aumentar tu ritmo cardíaco y a poner tu sistema nervioso en alerta máxima, como si estuvieras reviviendo ese momento en tiempo real. Ahora, detente un segundo y piensa en esto, si tu cuerpo responde igual a lo que imaginas que a lo que realmente vives, ¿qué pasaría si en lugar de recordar el pasado, comienzas a recordarte a ti mismo un futuro totalmente nuevo? ¿Qué pasaría si empezaras a enviarle a tu cerebro señales de bienestar, éxito y plenitud, incluso antes de que esas experiencias lleguen? ¿Podría tu cerebro adelantarse a la realidad y empezar a cablearse de una manera completamente distinta? La respuesta es un rotundo sí. Y aquí es donde todo cambia. El cerebro tiene algo increíble llamado neuroplasticidad. En palabras simples, significa que no está grabado en piedra. No importa cuánto tiempo hayas sido de cierta manera, cuántos años hayas repetido los mismos patrones. Tu cerebro sigue siendo maleable, modificable, reprogramable. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que piensas de manera diferente, cada vez que decides interrumpir un pensamiento automático y elegir otro, estás literalmente recableando tu cerebro. Cambiando las conexiones que han estado allí por años y abriendo nuevas rutas hacia posibilidades completamente distintas. Y esto no es solo teoría. Hay estudios fascinantes que muestran cómo las personas pueden alterar la estructura física de su cerebro con solo cambiar sus pensamientos. En un experimento, 2 grupos de personas practicaron un ejercicio de piano, un grupo lo hizo físicamente, tocando el instrumento, mientras que el otro solo lo practicó mentalmente, imaginando cada nota y cada movimiento de los dedos. Al final del estudio, ambos grupos mostraron cambios idénticos en las conexiones neuronales relacionadas con la ejecución del piano. En otras palabras, el simple acto de imaginar la actividad creó las mismas conexiones cerebrales que la práctica real. Ahora piensa en esto aplicado a tu vida. Si sigues diciéndote a ti mismo que la vida es difícil, que nunca tienes suerte, que no eres suficiente, entonces tu cerebro no tiene otra opción que fortalecer esas conexiones. Pero si decides, con intención y disciplina, empezar a hablarte de una manera diferente, a construir una nueva historia sobre quién eres y lo que es posible para ti, entonces las conexiones antiguas empiezan a debilitarse y nuevas conexiones emergen en su lugar. El problema es que la mayoría de las personas esperan a que algo externo cambie antes de cambiar su mundo interno. Quieren ver el éxito antes de sentirse exitosos. Quieren que llegue el amor antes de sentirse amados. Quieren que desaparezca la enfermedad antes de sentirse saludables. Pero eso es al revés.
Tu cerebro no está diseñado para seguir a la realidad sigue a tu cerebro. Cuando te adelantas a la realidad y empiezas a sentirte de una manera diferente antes de que haya razones externas para hacerlo, estás enviando una señal clara al campo cuántico, a la red de posibilidades infinitas que te rodea, diciéndole, esto es lo que soy ahora. Y cuando lo sostienes el tiempo suficiente, la realidad no tiene otra opción que alinearse contigo. Aquí es donde empieza el verdadero cambio. Aquí es donde decides que ya no vas a ser una víctima de tus pensamientos automáticos, sino el arquitecto consciente de tu nueva realidad. Porque no eres tu pasado, no eres tus pensamientos recurrentes, no eres tus emociones de ayer. Eres lo que decides ser hoy. La pregunta es, ¿qué historia vas a empezar a contarte a ti mismo? Y aquí es donde la mayoría de las personas se enfrentan a su primer gran obstáculo. No es que no entiendan la teoría. No es que no quieran cambiar. Es que su cuerpo, ese organismo que ha estado funcionando en piloto automático durante años, se resiste ferozmente a cualquier intento de hacer algo diferente. Porque hay algo que pocas personas entienden sobre sí mismas, tu cuerpo es adicto a tus emociones. Literalmente. Cada vez que tienes un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción, y esa emoción dispara la liberación de sustancias químicas en tu cerebro. Esas sustancias viajan por tu sistema nervioso, activan órganos y tejidos, y hacen que tu cuerpo sienta de acuerdo con lo que estás pensando. Si repites el mismo tipo de pensamientos todos los días, una y otra vez, entonces estás liberando las mismas sustancias químicas, las mismas hormonas del estrés, los mismos neurotransmisores. Y tu cuerpo, que ha sido un fiel receptor de esas sustancias durante años, ha desarrollado una dependencia de ellas. Piensa en esto, si durante años has sentido ansiedad cada vez que revisas tu cuenta bancaria, si has sentido frustración cada vez que piensas en tu trabajo, si has sentido rechazo cada vez que recuerdas cierta relación. Entonces tu cuerpo ha estado viviendo en un estado químico de ansiedad, frustración y rechazo de forma continua. Se ha acostumbrado tanto a ese estado que, aunque digas quiero cambiar, tu cuerpo en realidad no quiere. Porque ha aprendido a depender de esas emociones como si fueran una droga. Y aquí es donde ocurre algo fascinante. Supongamos que un día te levantas y decides que no quieres sentir ansiedad. Que quieres pensar diferente. Que quieres cambiar. Pero lo primero que pasa es que te sientes incómodo. No sabes por qué, pero sientes que algo está mal. No es que algo esté mal. Es que tu cuerpo, acostumbrado a su dosis química diaria de ansiedad, se da cuenta de que no la está recibiendo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a enviarte pensamientos que te devuelvan a la emoción de siempre. De repente, recuerdas que tienes una factura pendiente, te acuerdas de ese problema en el trabajo, piensas en una conversación incómoda que tuviste hace una semana. Y como magia, ahí está de nuevo la ansiedad. No porque el problema sea real en este momento, sino porque tu cuerpo, como un adicto en abstinencia, está tratando de recuperar su dosis de siempre. Este es el momento en el que la mayoría de las personas se rinden. Porque no entienden lo que está pasando. Creen que simplemente así soy yo, que esto es normal, que no puedo evitarlo. Pero lo que no se dan cuenta es que están experimentando el síndrome de abstinencia emocional. Y como cualquier síndrome de abstinencia, lo único que necesitas hacer es resistirlo. Si decides no ceder a esos pensamientos automáticos, si en lugar de eso tomas una respiración profunda y te dices a ti mismo, este no soy yo. Este es mi cuerpo tratando de mantenerme en el pasado, entonces algo extraordinario empieza a suceder. Tu cuerpo, al no recibir su dosis química de siempre, empieza a reajustarse. Las conexiones neuronales que reforzaban esos pensamientos empiezan a debilitarse. Tu química interna empieza a cambiar. La incomodidad que sientes es, en realidad, tu viejo yo desmoronándose. Pero hay algo más que necesitas entender. Cada vez que decides conscientemente cambiar tu diálogo interno, cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que interrumpes un patrón automático y eliges algo nuevo, no solo estás cambiando tu mente. Estás cambiando literalmente la estructura de tu cerebro. Porque el cerebro no es un órgano rígido. Es un órgano dinámico, plástico, maleable. Cada vez que repites un pensamiento, refuerzas una vía neuronal. Es como si estuvieras trazando un camino en un campo de hierba alta.
Si pasas por el mismo camino todos los días, eventualmente ese camino se vuelve visible, definido, fácil de recorrer. Pero si decides caminar por un nuevo sendero, al principio será incómodo. La hierba estará alta. No parecerá un camino natural. Pero si lo recorres todos los días, eventualmente ese nuevo camino se convertirá en el sendero más fácil y el viejo camino, el de antes, empezará a desaparecer. Esto es lo que significa neuroplasticidad. La capacidad de tu cerebro de moldearse y reconfigurarse según lo que piensas de manera repetitiva. Así que si tu diálogo interno ha sido por años una conversación de escasez, de autocrítica, de duda, de miedo, no te sorprendas si cambiarlo no se siente natural al principio. Es como aprender a escribir con la otra mano. No es que no puedas hacerlo. Es que tu cerebro ha estado tan acostumbrado a la otra forma, que necesita tiempo para aprender la nueva. Pero aquí está la diferencia entre los que cambian su vida y los que no. Los que logran cambiar, entienden que la incomodidad es parte del proceso. Porque en el fondo, no estás solo cambiando pensamientos. Estás desprogramando años de condicionamiento mental. Y aquí viene el paso más importante. Si quieres que este cambio sea duradero, no basta con pensar diferente. Tienes que sentir diferente. Porque la emoción es el pegamento que fija nuevas conexiones en tu cerebro. Si solo piensas en un cambio pero sigues sintiendo las mismas emociones del pasado, esas viejas conexiones neuronales seguirán activándose. Pero si logras generar una emoción completamente nueva, entonces estarás enviando una señal clara a tu cerebro. Esto es lo que quiero reforzar. Aquí es donde entra el poder de la autoconversación. No basta con decir soy exitoso si sigues sintiéndote fracasado. No basta con decir soy feliz si sigues sintiéndote frustrado. Tienes que alinear pensamiento y emoción. ¿Cómo se hace eso? Con intención y repetición. Cuando te hables a ti mismo, no solo lo digas. Siéntelo. Si dices soy abundante, cierra los ojos y trata de sentir cómo se sentiría realmente serlo. Si dices estoy lleno de energía, pon tu cuerpo en una postura que refleje esa energía. Si dices soy amado, respira profundo y recuerda un momento en tu vida en el que te sentiste profundamente amado. Porque cuando combinas pensamiento y emoción, entonces estás enviando una señal inconfundible a tu cerebro, este es el nuevo estado en el que quiero vivir. Y cuando repites esto lo suficiente, algo increíble sucede. Tu cuerpo deja de esperar a que la realidad cambie para sentirse diferente. Empieza a sentirse diferente primero. Y como la realidad siempre refleja lo que eres, entonces el mundo exterior no tiene otra opción que ajustarse a tu nueva frecuencia interna. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a sentir el futuro que deseas antes de que ocurra? El gran error de la mayoría de las personas es que creen que necesitan ver el cambio antes de sentirse cambiados. Creen que deben recibir el dinero antes de sentirse prósperos, encontrar el amor antes de sentirse amados, sanar antes de sentirse saludables. Pero lo que no comprenden es que ese pensamiento, esa espera, esa condición que se han impuesto a sí mismos, es precisamente lo que mantiene su vida estancada. Cuando dices seré feliz cuando, lo que en realidad estás haciendo es posponer la felicidad indefinidamente. Porque lo que le estás diciendo a tu cerebro y a tu cuerpo es que la felicidad es algo externo a ti, que solo podrá manifestarse cuando el entorno lo permita. Y aquí está la trampa, el entorno no cambia hasta que tú cambias. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho cuando tenga más dinero, estaré tranquilo? Y luego, cuando obtuviste más dinero, apareció una nueva preocupación. ¿O cuántas veces has dicho cuando encuentre a la persona correcta, seré feliz? Y luego, cuando esa persona llegó, los mismos miedos e inseguridades aparecieron en la relación. Esto sucede porque, sin importar lo que pase afuera, si no has cambiado tu estado interno, seguirás viendo el mundo de la misma manera. Aquí es donde muchas personas fallan en su intento de transformación. Empiezan con entusiasmo, con intención, con ganas de cambiar. Comienzan a hablarse de forma diferente, a visualizarse con una nueva identidad, a intentar reprogramar su diálogo interno. Pero después de unos días, cuando no ven cambios inmediatos en su realidad, comienzan a dudar. Su cuerpo, que aún está atrapado en su antiguo estado emocional, empieza a mandar señales de incomodidad, de incertidumbre, de miedo. Y sin darse cuenta, vuelven a caer en el viejo patrón.
Este es el punto crítico. Este es el momento en el que la mayoría de las personas se rinde. Pero aquí es donde tú vas a hacer algo diferente. Porque ahora entiendes lo que realmente está pasando. Tu realidad actual no es más que el reflejo de tus estados emocionales pasados. El estado en el que vives hoy, las circunstancias que te rodean, las experiencias que sigues atrayendo, todas son un resultado de lo que has sentido y pensado de manera repetitiva en el pasado. Si entiendes esto, entonces también entiendes la clave para cambiarlo. Necesitas sostener un nuevo estado emocional antes de que la evidencia externa lo confirme. Si quieres atraer abundancia, no puedes seguir sintiéndote en carencia. Si quieres atraer amor, no puedes seguir sintiéndote solo o indigno. Si quieres sanar, no puedes seguir sintiéndote víctima de tu cuerpo. Y aquí es donde entra la práctica de hablarte a ti mismo con intención. Mucha gente subestima el poder de sus palabras. Creen que hablarse en positivo es un simple ejercicio de motivación, algo superficial. Pero en realidad, cada palabra que te dices a ti mismo es una señal que refuerza o debilita conexiones en tu cerebro. Cada pensamiento repetido es una orden que tu sistema nervioso acata. Si cada día te dices a ti mismo no soy suficiente, tu cerebro buscará pruebas de ello en tu entorno. Si cada día te dices esto es difícil, tu cuerpo liberará cortisol y activará respuestas de estrés, manteniéndote en un estado de lucha o huida. Pero si decides conscientemente hablarte a ti mismo desde el futuro que deseas, algo increíble ocurre. Tu cerebro comienza a reajustarse. Las vías neuronales que antes estaban fortalecidas por pensamientos de escasez, miedo o inseguridad comienzan a debilitarse. Nuevas conexiones empiezan a formarse. Y aquí está la clave, tu cuerpo empieza a recibir una nueva química. Si todos los días te despiertas y lo primero que haces es poner la mano en tu corazón y decirte a ti mismo soy poderoso, soy abundante, estoy en control de mi vida. Y realmente te permite sentir la verdad detrás de esas palabras, entonces tu biología empieza a reflejar ese cambio. Y si lo haces lo suficiente, con la suficiente repetición y emoción, llegará un punto en el que ya no tendrás que esforzarte en creerlo. Porque se habrá convertido en tu nueva realidad. Este es el proceso de recablear el cerebro. No es solo pensar diferente. Es vivir en la emoción de la nueva versión de ti mismo antes de que haya razones externas para hacerlo. Aquí es donde muchas personas encuentran resistencia. Porque cuando empiezan a hablarse de una manera diferente, su mente analítica interviene. Si llevan años diciéndose no puedo, no soy suficiente, las cosas siempre me salen mal, entonces cuando intentan decir lo contrario, su mente no lo cree. Por eso, la clave no es solo decirlo. La clave es sentirlo. Cuando te levantes por la mañana y declares soy digno de éxito, no lo digas como si estuvieras leyendo un guión. Ciérralo con emoción. Siéntelo en tu cuerpo. Imagina cómo se sentiría si ya fueras esa persona. Déjate inundar por la emoción de saber que tu vida ya ha cambiado. Porque en el momento en que lo sientes de verdad, tu cuerpo ya no distingue entre la experiencia real y la imaginada. Y en ese instante, acabas de enviar una señal clara al campo cuántico, este soy yo ahora. La mayoría de las personas vive su vida esperando que el mundo exterior les dé permiso para sentirse diferentes. Tú no vas a esperar más. Tú vas a decidir sentirte diferente ahora. Porque cuando logres sostener esa nueva energía el tiempo suficiente, algo mágico sucederá. El mundo exterior no tendrá otra opción que ajustarse a tu nueva vibración interna. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para sostener el cambio sin importar lo que pase afuera? Aquí es donde la mayoría de las personas falla. No cuando empiezan. No cuando deciden cambiar. No cuando hacen su primera afirmación frente al espejo con la mejor intención del mundo. No cuando leen sobre neuroplasticidad y piensan, esto tiene todo el sentido, mi vida va a cambiar. El problema viene después. Porque hay un fenómeno que nadie te advierte, el mundo que construiste con tu antigua mentalidad va a tratar de arrastrarte de vuelta. Es como si tu antigua identidad estuviera luchando por sobrevivir. Piensa en esto, has pasado años, quizás décadas, pensando de cierta manera, sintiendo las mismas emociones, reaccionando a la vida de forma predecible. Has construido una personalidad basada en tus experiencias pasadas, en las creencias que has adoptado, en la química que tu cuerpo ha aprendido a procesar una y otra vez.
Esa identidad es cómoda, aunque no te guste. Es familiar. Y cuando empiezas a cambiar, cuando decides hablarte de otra manera, cuando empiezas a decir soy abundante en lugar de siempre me falta dinero, cuando empiezas a decir soy suficiente en lugar de nunca seré lo bastante bueno, tu vieja identidad entra en pánico. Porque cada vez que cambias un pensamiento, cada vez que reconfiguras un patrón emocional, estás quitándole poder a la versión de ti mismo que ha existido hasta ahora. Y esa versión no se va a rendir sin pelear. Aquí es cuando surgen los viejos pensamientos, las dudas, las pruebas. A lo mejor llevas días repitiendo afirmaciones, trabajando en tu energía, sintiéndote diferente, y, de repente, tu cuenta bancaria refleja lo de siempre. O tienes un mal día en el trabajo. O aparece una persona que despierta en ti las mismas emociones de siempre. Este es el momento crítico. El momento en el que tu cuerpo quiere volver a lo conocido. Y te dice, ¿ves? No funciona. Sigues siendo el mismo. Mejor vuelve a preocuparte, mejor vuelve a sentirte como siempre, mejor vuelve a reaccionar como antes. Pero aquí está la diferencia entre los que cambian y los que no. La mayoría de las personas, en este punto, vuelve atrás. Porque creen que lo que ven afuera es la prueba de que su cambio interno no está funcionando. Pero los que logran cambiar entienden algo clave, la realidad externa es un reflejo de su pasado, no de su presente. Lo que ves ahora en tu vida es el resultado de quien has sido hasta este momento. Lo que estás creando en este instante no se reflejará de inmediato. Es como cuando lanzas una piedra a un lago. El impacto ocurre en un punto, pero las ondas se expanden con el tiempo. Si abandonas el cambio en este punto, solo estás reforzando el ciclo. Por eso, aquí es donde entra la práctica consciente. Ya no puedes permitirte ser una víctima de tu entorno. Ya no puedes esperar que el mundo cambie para que tú cambies. Tienes que sostener la nueva versión de ti mismo sin importar lo que pase afuera. Tienes que convertirte en la persona que ya tiene lo que desea, antes de que la evidencia lo confirme. Y aquí entra el verdadero trabajo. Porque la autoconversación no es algo que haces un par de veces al día y esperas que todo se transforme mágicamente. Es una reprogramación constante. Cada pensamiento cuenta. Cada palabra que te dices a ti mismo refuerza una realidad u otra. Cada reacción que tienes ante un evento externo está decidiendo si sigues en tu antiguo patrón o si creas una nueva versión de ti mismo. Por eso, necesitas un sistema. Un método que no solo te ayude a cambiar, sino que te haga mantener el cambio. Este es el reto de 3 días que va a romper de una vez por todas con tu antiguo yo. Día 1. Observación y corte del patrón. El primer paso para cualquier cambio es la conciencia. Hoy, durante todo el día, quiero que te conviertas en un observador de tu mente. No intentes cambiar nada aún. Solo observa. Cada vez que te descubras pensando algo negativo sobre ti mismo, detente. Cada vez que te hables con dureza, toma nota mental. Cada vez que sientas que tu energía baja porque has entrado en un pensamiento repetitivo del pasado, di en voz alta o mentalmente no más. Aquí es donde empieza la verdadera transformación. Porque la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de cómo se habla a sí misma. Viven en un monólogo constante de autocrítica, de escasez, de limitación, sin siquiera notarlo. Hoy, tú vas a notar cada uno de esos momentos. Y cada vez que los identifiques, vas a interrumpir el patrón. Solo eso. Romper la cadena. Crear un espacio entre el pensamiento automático y tu reacción. Porque en ese espacio es donde tienes poder. Día 2. Reemplazo consciente. Ahora que has identificado tus pensamientos automáticos, hoy vas a reemplazarlos. Cada vez que tu mente intente repetir un patrón viejo, le vas a dar una nueva orden. Si te descubres pensando esto es difícil, lo reemplazas por estoy aprendiendo y evolucionando. Si te descubres pensando nunca tengo suerte, lo reemplazas por la vida está conspirando a mi favor. Si te descubres pensando no soy suficiente, lo reemplazas por estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo. Al principio, tu mente se resistirá. Te dirá que estás mintiendo. Porque recuerda, ha estado programada de una manera específica por años. Pero cada vez que repitas un nuevo pensamiento, estás enviando una nueva señal a tu cerebro.
Y si lo haces lo suficiente, esas nuevas conexiones se fortalecerán. Día 3. Integración emocional. Este es el día donde todo se hace real. Hoy no solo vas a cambiar tus pensamientos. Vas a asegurarte de sentirlos. Porque puedes decir soy abundante 1000 veces, pero si en tu cuerpo sigues sintiendo escasez, no servirá de nada. Hoy, cada vez que te digas una afirmación positiva, quiero que cierres los ojos un instante y sientas cómo se sentiría si fuera verdad. Si dices estoy en paz, respira profundo y siente esa paz en cada célula de tu cuerpo. Si dices soy exitoso, imagina el orgullo y la satisfacción de haber logrado todo lo que deseas. Si dices estoy sano, visualiza a tu cuerpo regenerándose, fortaleciéndose, brillando con energía. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando pensamiento y emoción se alinean, tu cerebro ya no distingue entre lo real y lo imaginado. Y en ese momento, la magia sucede. Tu biología cambia. Tu campo energético cambia. Tu vida cambia. Porque ahora, no estás esperando que el mundo te dé permiso para sentirte diferente. Has tomado el control. Ahora dime. ¿Estás listo para despertar en la realidad que siempre has querido? Si has llegado hasta aquí, significa que algo en ti ha despertado. Algo dentro de ti ha reconocido la verdad detrás de cada palabra. Tal vez has sentido incomodidad en el proceso. Tal vez has notado resistencia. Tal vez has escuchado la voz de tu antiguo yo tratando de convencerte de que esto es solo teoría, de que la vida no es tan simple, de que cambiar no es tan fácil. Y eso es normal. Porque lo que estás haciendo aquí no es cualquier cosa. Estás reescribiendo la historia de quién eres. Estás desmantelando un sistema de creencias que te ha definido por años. Estás tomando una decisión radical, la decisión de no vivir más en automático, de no ser más una repetición del pasado, de no permitir que tu mente funcione por inercia. Y eso, amigo mío, es el trabajo más importante que harás en tu vida. Pero hay algo que aún no hemos hablado. Algo que separa a los que intentan cambiar de los que realmente lo logran. La gente piensa que el cambio es un proceso de hacer. Creen que si repiten afirmaciones, si visualizan, si piensan positivo, entonces en algún momento el mundo externo se adaptará a lo que están intentando crear. Pero aquí está el mayor error. No es un proceso de hacer. Es un proceso de ser. Porque no se trata solo de decir las palabras correctas. No se trata solo de intentar pensar de manera diferente. No se trata solo de visualizar tu mejor futuro mientras sigues sintiéndote igual por dentro. Se trata de convertirte en la persona que ya vive en esa realidad antes de que esa realidad llegue. Se trata de alinearte con la energía de la vida que deseas. No puedes desear abundancia mientras sigues vibrando en escasez. No puedes desear amor mientras sigues vibrando en soledad y miedo. No puedes desear salud mientras sigues vibrando en enfermedad y victimización. La clave final de todo esto es la coherencia. Cuando tu mente y tu corazón están alineados, tu cuerpo se convierte en un imán. Pero cuando piensas una cosa y sientes otra, envías una señal confusa al universo, al campo cuántico, a tu propia biología. Si dices soy exitoso, pero sientes miedo al fracaso, el miedo es lo que se manifiesta. Si dices soy abundante, pero sigues sintiéndote indigno, la escasez es lo que se refuerza. Si dices estoy en paz, pero sigues reaccionando con ansiedad ante cualquier problema, el caos seguirá apareciendo en tu vida. Esto no es solo misticismo. La ciencia ha demostrado que cuando el cerebro y el corazón están en un estado de coherencia, el cuerpo entra en un estado óptimo de regeneración, creatividad y atracción. Los científicos pueden medirlo. Cuando alguien entra en un estado de gratitud profunda, cuando siente amor sincero, cuando experimenta gozo sin razón externa, su campo electromagnético cambia. Y aquí viene el dato más impresionante. Ese campo puede medirse a metros de distancia del cuerpo. Es literal. No es solo una idea bonita. No es solo un concepto metafórico. Cuando eres abundancia, la abundancia viene a ti. Cuando eres amor, el amor se siente atraído hacia ti. Cuando eres salud, tu cuerpo responde y se reorganiza. Pero esto no es algo que haces una vez y esperas resultados inmediatos. Esto es algo que sostienes hasta que se convierte en tu nueva normalidad. Porque aquí está la última prueba.
El universo te va a desafiar. Va a probarte. Va a ponerte en situaciones donde tendrás la oportunidad de reaccionar como lo hacías antes o demostrar que realmente has cambiado. Y aquí es donde muchos fallan. Porque en el primer obstáculo, en el primer retraso, en la primera señal de que nada está pasando aún, vuelven a caer en su vieja energía. Vuelven a dudar. Vuelven a preocuparse. Vuelven a pensar tal vez esto no funciona. Y en ese momento, lo pierden todo. No porque el método no funcione, sino porque no fueron capaces de sostenerlo el tiempo suficiente. El verdadero maestro del cambio es aquel que puede mantener su estado interno sin importar lo que pase afuera. Aquel que, aunque la cuenta bancaria aún no refleje abundancia, sigue sintiéndose abundante. Aquel que, aunque la relación ideal aún no haya llegado, sigue sintiéndose completo y amado. Aquel que, aunque su cuerpo aún esté sanando, sigue sintiéndose fuerte, vital y lleno de energía. Porque aquí está el mayor secreto. Tu nueva realidad no se manifestará cuando sigas esperando que el mundo externo cambie primero. Se manifestará cuando tú te conviertas en la persona que ya vive en esa realidad. Y cuando lo hagas, el mundo no tendrá más opción que reflejarlo de vuelta. Porque así es como siempre ha funcionado. Así que ahora te dejo con una pregunta final. ¿Vas a seguir esperando a que el mundo cambie para sentirte diferente? ¿O vas a cambiar ahora para que el mundo no tenga otra opción que adaptarse a tu nueva energía? Tú decides. Y tu decisión lo cambiará todo.